somos más que bienvenidos para glorificar el nombre más grande, ¿cierto? Nos hemos reunido con ese propósito para bendecir a Jesús, porque Él es el centro de nuestras vidas. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 4, el verso 18, 19 y 20. Amén. Romanos capítulo 4, el verso 18, 19 y 20. Siempre es una bendición poder estar en este lugar, hermanos. Me trae gratos recuerdos de mi adolescencia. Amén. Por eso felicito también de una manera especial a todos los maestros de escuela dominical. Amén, porque el fundamento sigue firme. Y todo lo que aprendemos en nuestra niñez, de alguna manera hace eco en nuestra juventud y en nuestra adultez. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen así? Y hay que seguir orando, amén, por ese ministerio maravilloso que es escuela dominical. Amén. Romanos capítulo 4, el verso 18, vamos a leerlo todos unísonos. La palabra del Señor dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en ¿qué? En fe, dando gloria a Dios. Amén. Demos gloria a Dios. Tenga la bondad de colocarse cómodo. Me decía el hermano que estaban en los héroes de la fe, amén. Y yo creo que me dio el más difícil, amén. Abraham, porque es el padre de la fe. Y hay muchas cosas que decir sobre Abraham, pero vamos a ver si entramos en el propósito en que ustedes están en esta noche, en el que han venido trabajando. Sé que Dios ha usado de una manera muy especial a los predicadores que me han antecedido, amén, en este lema. Y Dios quiere hablarnos algo especial sobre la fe, amén. Que tu fe no falte. Es el lema para esta noche, que tu fe no falte. Dios ha puesto eso en mi corazón. Y vamos a definir qué es fe, ustedes ya lo saben y recordamos simplemente aquí, porque ese es el mandamiento, recordar, ¿cierto? Hebreos 11:1 que dice, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es estar realmente convencidos de lo que creemos, ¿cierto? Y totalmente seguros de que hemos creído a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Pero en el mundo hay dos tipos de fe: la fe natural o innata, como se le llama, la que todo el mundo tiene, la que todas las personas con las que las personas nacen, ¿cierto? Esa es una fe. Y la otra, la fe que la da nuestro Señor Jesucristo, la fe que da Dios. Entonces nótese allí la diferencia del escepticismo, del trascendentalismo de allá afuera, ¿cierto? Y hay gente que dice, no, es que yo le pongo fe, ¿cierto? Usted ha escuchado esa expresión. Vea, usted póngale fe a todo lo que hace y verá que así es. A lo que sea, esa es una fe ciega, por decirlo así, y ellos están en su mente el positivismo de decir que las cosas van a salir así y así, y la autosugestión, ¿ah? Como de aquellos que engañan por allí y dicen no me va a doler, no me va a doler, ¿ah? Ese autoconvencimiento, esa es la fe del mundo, esa fe vana, esa fe es pagana, ¿ah? Porque no se fundamenta en nada, no la argumenta absolutamente nada. Pero la fe que Dios da, la da por medio de su palabra. Y la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén, gloria al nombre del Señor. Hay 5 aspectos sobre la fe. Judas capítulo 1, pues es el único capítulo, el verso 3, habla el primer aspecto, la fe la da Dios, lo que decíamos, ¿cierto? ¿Qué dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe,
que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Esa es la fe que Dios da, amén, a la que nos invita el apóstol a contender, por esta fe que ya hemos recibido, por esta fe preciosa, dice. Gloria al Señor. Otro aspecto que también encontramos es que la fe se recibe. Esta fe, la verdadera y única fe, esta fe se recibe. Romanos capítulo 10. Hemos venido a aprender, ¿cierto? El verso 13, ¿qué dice? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces la fe se recibe. Al predicarle a alguien esta fe, la palabra de Dios, esa persona llena su corazón de fe, se activa la fe. Es imposible que una persona invoque al Señor o crea en el Señor Jesucristo si todavía no ha escuchado de esta fe. Si todavía no ha oído, ¿cómo va a llenar su corazón si todavía la palabra de Dios no ha entrado en su vida? Por eso es que nosotros no imponemos las manos con ligereza a nadie, dice la Biblia. ¿Cierto? Que alguien está enfermo, venga. Y ni empujamos a la gente, ni andamos dándole de chaquetazos. No, ¿cierto? Porque así no se transmite la fe. Primero le hablamos del Señor, llenamos su corazón, lo preparamos en fe. Y después oramos por la necesidad que sea necesaria en su vida. Amén. Pero primero activando su fe, porque esta fe se recibe. ¿Y cómo? Al predicarle el evangelio del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 14, el verso 25, el tercer aspecto. El evangelio abre la puerta de la fe, lo que estábamos hablando. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Y qué dice? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Cómo se le abrió esa puerta a los gentiles? ¿Cómo el Señor llevó el evangelio a todos los que no eran judíos ni israelitas? Amén. Por medio del evangelio. Dice allí que el evangelio fue quien abrió la puerta de la fe. La fe también se transmite. Ya ustedes conocen 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 5. ¿Qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿cierto? Y estoy seguro que en ti también. Es decir, esa fe se transmite. No en todos, pero sí los que han tenido la fortuna de tener padres cristianos o abuelos cristianos y van siguiendo ese legado, ¿cierto? Por cierto, estamos en el mes del joven, un legado, conexión generacional, amén. Y es un legado que se va transmitiendo y qué precioso, como desde niño se lo lleva al culto, como se le enseñan los principios cristianos y como aunque en la adolescencia se ve atacado por diferentes conceptos y filosofías, pero en oración y perseverancia, como esa fe crece en su vida y luego se transmite y luego él ya será un hombre de fe y cuando tenga sus hijos va a ser así, ¿cierto? Porque instruye al niño en su camino, ¿cierto? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa fe se transmite, esta única y verdadera fe se transmite. La fe, como por último aspecto, no es de todos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, el verso 1, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué qué? Porque no es de todos la fe. ¿Ah? Claro, no es de todos la fe.
sino usted piense a cuántos millones de personas han escuchado este evangelio por más de 20 siglos. Pero no todos han recibido esta fe. No todos se han convertido. Sí la han escuchado, pero no la han recibido. Entonces la pregunta aquí para llegar a Abraham: ¿cómo consiguió entonces la fe Abraham? Hechos capítulo 7, el verso 2 al 4, Esteban, defendiéndose ante ese concilio, hace un recuento de cómo Dios llamó a Abraham, ¿cierto? Hechos 7, el verso 2 dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Cómo consiguió entonces Abraham la fe? Dios le habló. Dios le habló, ¿cierto? Un día estaba él. ¿Por qué? Porque ¿cómo era la vida de Abraham antes? Abraham creyó porque fue Dios quien le habló, porque antes era un pagano, ¿no? Habitaba en una tierra de idolatría. La fe de la humanidad es idolatría. Así no diga amén. La fe de la humanidad es idolatría. Así diga que él tiene fe en Dios, no, él tiene una idea de Dios, porque no lo ha conocido a Dios. La verdadera y única fe la da Dios a través del evangelio de la gracia manifestado en Jesucristo, ese que nosotros profesamos en esta noche. Esa es la única y verdadera fe. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, nosotros, amén, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Gloria al nombre del Señor. Es importante hablar de la fe. ¿Por qué? Porque la fe ese es el primer fundamento que llega a nuestra vida cristiana. Es el primer pilar que se coloca, es la primera piedra. Gloria al nombre del Señor. Y así pasen los años y de generación en generación es necesario hablarle a nuestros jóvenes, fundamentarlos en la fe, para que las nuevas generaciones se levanten con un fundamento real, sólido de la palabra de Dios, que empiece a conocer a Jesucristo verdaderamente a través del evangelio. Que ese joven, que esa señorita, que ese adolescente viva experiencias con Dios, que esa persona se enamore de la palabra de Dios, que empiece a ver, a experimentar por sus ojos cuántas proezas ha hecho Dios con personas y en su vida también. Por eso es necesario seguirle hablando a los jóvenes, que la palabra se siga predicando, porque hoy en día se han levantado cantidad de maestros, dice la palabra del Señor, conforme a sus concupiscencias, a sus perversos deseos, para enseñar de una manera errónea a la vida de las personas. Y en las universidades un joven tiene que estar muy lleno de la palabra de Dios para no dejarse torcer por cualquier viento de doctrina, o que un amigo le habló de otro evangelio más acomodado, quizá más relajado, no tan fanático, entre comillas, más fácil. Y empieza su oído, porque dice: tendrán comezón de oír. Y se amontonarán entonces, conforme a sus perversos deseos, a enseñar lo que ellos quieran, pero no el verdadero evangelio. Gloria al nombre del Señor. Por eso Pablo dijo: así un ángel se aparezca de los cielos a decirme que hay otro evangelio, no, sea anatema. Porque esto ¿qué? No lo hemos recibido por hombre, ni mi padre ni mi madre, no, sino que el Señor Jesucristo nos lo ha revelado. Nos ha mostrado esta fe inmaculada. Gloria al nombre del Señor. Y sobre ella construimos nuestra vida. Es un estilo de vida esta fe que tenemos. No es un hobby. El evangelio no es un entretenimiento, no es un club de fin de semana para nosotros ir socializar con nuestros amigos, con las personas. No, el evangelio es algo muy serio. El evangelio es la salvación de nuestras almas. El evangelio es la puerta, la entrada al reino de los cielos, a la inmortalidad de nuestro espíritu, de nuestra alma.
No podemos tomarnos nosotros esto de chiste, de recocha. No podemos. Sí, Dios nos da una gracia especial, reímos y todo, pero el evangelio es algo serio. Es algo muy serio. Hermano, no podemos tomarnos un día de asueto. ¿Por qué? Porque el diablo no se toma vacaciones. El enemigo siempre está allí trabajando. Dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. No ignoramos, porque Satanás está allí siempre buscando nuestra caída a diario, buscando la debilidad, por dónde entrársele a esa persona. Entonces nosotros tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios, llenos de fe. Y Abraham, el padre de la fe, también era un hombre, también tenía errores, también quizás se equivocó, gloria al nombre del Señor, pero Dios lo había llamado. Antes de ser el padre de la fe, cometió errores como todos. Génesis 16 del 1 al 3 nos dice que él no creyó. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ya tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y lo dio por mujer a Abraham, su marido. Se adelantó al propósito que Dios tenía. Dios dijo que le iba a dar un hijo. Ella dijo: no, ya estoy muy vieja, muy anciana, no puedo tener hijos, quiero un hijo. Y entonces ahí cometió ese error. ¿Por qué? Porque Sarai se apega de una ley babilónica donde los hijos de su esclava podían ser de ella como propios. Y quizá dijo ella, quizá entonces ella tenga un hijo y luego me lo conceda a mí. Y entonces Abraham se adelanta a lo que Dios ya tenía para él, y hay consecuencias por eso. No fue de gratis. Sí, Dios hizo una nación grande con Ismael y le dio una promesa de que iba a multiplicar su descendencia. Pero ¿cuáles son las consecuencias de adelantarse a lo que Dios ya tiene para usted? Israel versus Palestina, hasta hoy en día siguen peleando, sigue la guerra, siempre la lucha. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios, porque no se esperó en la voluntad de Dios. A veces esperar en la voluntad de Dios es difícil, pero es lo más seguro. Amén, es lo más seguro. Usted va 100% confiado porque es de Dios, y lo que es de Dios permanece. Gloria al nombre del Señor, y trae mucha bendición a su vida. También Abraham mintió y desconfió de la protección divina, ¿cierto? Cuando usted lee la historia que ellos descendieron a Egipto porque hubo una gran hambruna allí en Canaán. Y entonces al llegar a Egipto, Abraham, ¿qué pasó con él? Se dio cuenta y le dijo a su esposa: ahora conozco que eres muy hermosa, y de pronto esa hermosura me haga tener problemas por allá con los egipcios. Porque sabía él que Faraón era acostumbrado a tener un harén de mujeres preciosas, y que apenas la mirarían a Sarai, entonces quizá lo iban a matar a él. Él temió por su vida, desconfió de la protección divina y le dijo: dile que eres mi hermana. Sí, eran medios hermanos, pero ahí a medias mintió. Dile que eres mi media hermana para que me vaya bien a mí también. Claro, inmediatamente él dijo que era la hermana. Faraón se la llevó a sus aposentos y Abraham le dio vacas, ovejas, bueno, muchas riquezas. Pero ¿qué pasó? Que cuando él quiso tomarla por mujer, el Señor lo castigó con plagas. Inmediatamente se enojó contra Abraham y le dijo: llévatela, ¿por qué me haces este grande mal a mí, siendo ella tu mujer? El Señor le había mostrado que no la podía tocar porque Dios tenía un propósito con ellos, pese a esa mentira que ya había dicho ahí. A veces el mentir no es una mentira chica, piadosa. Y pensamos que el mentir nos facilita muchas cosas, pero caemos en un error. ¿Por qué? Porque esa mentira va a complicarlo todo después.
Y tuvo que salir corriendo él inmediatamente de allí, antes de que Faraón se arrepintiera de perdonarle la vida. Tuvo allí otro error. Vemos entonces en Abraham un hombre con errores, ¿ah? Pero que siempre le creyó a Dios. Y que después de esa hambruna, Dios lo sustentó. A veces Dios nos saca como de ese lugar de confort. Y los que creemos a la palabra de Dios y a veces pasamos una circunstancia difícil en nuestra vida, seguimos firme. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios y sabemos que eso es pasajero, eso es momentáneo, gloria al nombre del Señor, que Dios ya tiene algo trazado para nosotros. Ese llamamiento de Abraham allá en Génesis 12:1 que ya lo leíamos. ¿Por qué se hizo tan fuerte Abraham en la fe? Esa era mi pregunta. Y eso puso Dios en mi corazón esta noche para ustedes. Esa fe no fue gratis, porque nosotros tenemos la Biblia y podemos leer y fundamentarnos y apropiarnos de esas promesas maravillosas, ¿cierto? Y tenemos una espada con la cual nos podemos defender de los ataques del enemigo. Pero Abraham no tenía la Biblia. Él escuchó la voz de Dios y eso fue suficiente para él. Entonces hay algo que Abraham hace. Abraham construyó un altar, Génesis 12, del 7 al 8. Abraham construye un altar por primera vez. Dios llevó a Abraham de la tierra impía y egoísta de Ur, de los caldeos, a la región fértil de Canaán, donde se podría establecer una nación moral y entregada a Dios. Abraham construía altares por dos razones. Ahí está. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En ese tiempo era común, quizá usted ya sabe, el edificar altares. Sí, era común con las religiones paganas. Pero Abraham le dio un sentido más grande. Él hacía el altar por dos razones. Primero, para orar y adorar a Dios, para comunicarse con Dios. Y segundo, para recordar las promesas de Dios. Entonces, para los israelitas el altar era algo más que un lugar de sacrificios. Para los israelitas el altar simbolizaba un lugar en el cual ellos podían tener intimidad con Dios, en el cual ellos podían conocer más a Dios, en el cual ellos podían hablar con Dios y saber cuál era su voluntad, en el cual ellos podían adorarlo, porque traían víctimas en agradecimiento, en reconocimiento de su bendición, de sus promesas, de su protección divina, de que Él era el centro de sus vidas. ¿Sabía usted que Abraham fue en la Biblia el hombre que más construyó altares? Él fue el que más construyó altares. Por donde iba, no me alcanzaría el tiempo, pero por donde iba, él hacía un altar. Él edificaba un altar para Dios. Aquí se me apareció el Señor. Aquí el Señor hizo para mí. Y iba bautizando esos lugares conforme a las promesas que Dios le había dado en su vida. Y iba edificando altares. ¿Por qué? Porque para Abraham el tener una relación con Dios era primordial. Su fe no se fundamentaba en escepticismo, en autosugestión, no. Su fe se cimentaba en hablar con Dios, en conocerlo más al Señor. ¿Por qué? Porque ese altar no solo era físico, ese altar también era espiritual. Gloria al nombre del Señor. Ese altar que construía él era para acercarse más a Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice que cuando él apenas comienza su camino, lo que hace es edificar un altar. Allí con piedras, con tierra. Pero necesitaba adorarlo, necesitaba comunicarse con él, necesitaba hacerle saber que sin él no podía vivir, que él era todo. Por eso la palabra adorar significa entregarlo todo. Es el extremo del amor. Es cuando no nos reservamos absolutamente nada. Gloria al nombre del Señor. Y allí está Abraham elevando su ofrenda al Dios que lo sacó de la idolatría. Gloria al nombre del Señor. Hay dos altares en la Biblia rápidamente, usted los conoce. El altar de bronce, ¿cierto? En Levítico 6:13. Y el altar del incienso también. Esos dos altares simbolizaban mucho. Lo más lindo que la palabra de Dios dice en Levítico 6:13,
que ese fuego que había en ese altar debería estar quemándose siempre, que siempre debía estar encendido, que no se podía apagar nunca. Por eso todos los sacerdotes que pasaban por ese ministerio tenían que tener el altar encendido. Dentro de los 72 oficios sacerdotales, uno era ese, en que el altar no podía apagarse. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia del Señor para ellos, allí podían estar comunicados con Dios. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, dice, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana y acomodará el holocausto y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Sabía usted que en la Biblia la palabra altar aparece aproximadamente más de 360 veces? ¿Ah? El año trae 365 días. Es decir, yo hacía en mi mente, ¿no?, que uno puede hacer cada día un altar para el Señor, que no puede pasar un día que nosotros no podemos dejar apagar ese altar. Si quiere una fe sólida, una fe fuerte, eso no se hace así de la noche a la mañana, no. Eso es en oración y en lectura de la palabra de Dios. Es en otras palabras, es conocerlo más a Él. La base de toda relación es la comunicación. O como cuando el amor se enfría entre dos personas, cuando dejan de hablarse, cuando ya no se hablan. ¿Y cómo se fortalece? Cuando más hablan. O los hermanos que son casados pueden dar testimonio de eso. Las primeras veces hable y hable y hable y hable y hable. ¿Para qué? ¿Para qué hablar? Para conocerlo más. ¿Qué te gusta? ¿Qué comes? Bueno, ¿qué no te gusta? Hasta llegar al punto en el que vayan pasando los años y esa persona diga, no, a él no le gusta eso, o a ella no le gusta eso. Sabe todo, casi todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque se comunica. Abraham necesitaba estar comunicado con Dios, necesitaba él estar en la presencia de Dios, necesitaba él saber cuáles eran los planes de Dios. Y era tanta esa relación, esa fe tan grande, que fue al único el que Dios lo llamó su amigo. Por eso cuando iba el castigo contra Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, el Señor dijo, no puedo pasar de alto sin consultarle esto a mi amigo Abraham. ¿Cómo iré a hacer esto? Y le cuenta a Abraham, y Abraham dice, uy, ¿cómo, Señor, que vas a hacer eso contra esas ciudades? Y de una en su corazón estaba Lot, su sobrino. Dice, no, Señor, no puede ser eso, Señor, si hay 50 justos. Y usted conoce la historia y empieza a interceder. Esa fe que intercede por los demás. Y empieza, ya Dios sabía para dónde iba, pero a Dios le gustaba escucharlo. Ya Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y hay muchos que quizá dicen, no, Dios conoce todas las cosas, ya sabes. Y a dormir. Él quiere escuchar tu voz. Él ya sabe qué pasa en tu vida. Él te hizo. Y antes que la palabra esté en tu boca, Él ya la sabe toda. Pero Él te quiere escuchar. Gloria al nombre del Señor. Él quiere oírte. Él quiere entablar una comunicación contigo. Él te quiere contar cosas, porque también Dios habla por medio de la oración cuando nosotros lo escuchamos atentamente. Y estamos en una situación difícil y Él nos da la salida por medio de su palabra. De alabanzas a Jesús. Hay dos requisitos para esto, que debe hacerse voluntariamente. Todo debe hacerse voluntariamente. No se puede a alguien imponerle, gloria al nombre del Señor. La ofrenda al altar debía traerse con voluntad. Levíticos 1, 2 al 4, usted puede leer allí. Así que debe aprenderse. Por eso quizá Lot no aprendió él en toda su vida esa relación tan estrecha que tenía Abraham con Dios. No aprendió. Porque cuando ya llegó el castigo para Sodoma y Gomorra y él quería alertarle a su familia que iban a ser destruidos, dice la Biblia que se reían de él y se burlaban y le tenían por loco. No le creían a la fe de Lot, porque no estaba fundamentada en nada.
Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que sí era justo, pero por remembranza a lo que Abraham representaba para Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando una persona se encuentra con Dios, cuando una persona acerca su fe a Dios, porque el que se acerca a Dios, dice la Biblia, que es necesario creer que Él existe, que Él es real, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Cuando una persona se acerca así, Dios la cambia totalmente. Dios lo muda en otra persona. Abraham se llamaba antes así, ¿cierto? Abraham, que era padre de familia. Y Sarai, que era princesa. Pero cuando ellos entran en el propósito de Dios, Dios les cambia los nombres. Y ya sería un padre enaltecido, un padre de muchas naciones. Gloria al nombre del Señor. Y ya Sarai no sería llamada la estéril, no, sino también que sería llamada la madre de muchas naciones. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando dos personas o una persona se acerca a Dios creyendo que Él es real, puede cambiar su vida en un momento. No necesita años, meses, no. Dios en un momento, en una persona que se dispone, puede transformar su vida, su pensamiento, cambiar totalmente su rumbo, hacerlo totalmente una persona diferente, una persona de fe, una persona que verdaderamente viva deliberadamente por este principio. Gloria al nombre del Señor. Hermano, porque esto, vuelvo y repito, el amor que Dios nos ha dado no es una emoción que se levanta espontáneamente en nuestros corazones. No, es un principio por el cual vivimos deliberadamente. Es un principio por el cual nos gozamos cada día. Gloria al nombre del Señor. Es un principio el cual nos hace estar firmes. No, lo ha visto usted en su vida. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones el diablo ha querido destruirlo? Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué lo ha sostenido? A veces miramos a nuestros jóvenes desde acá arriba y no nos damos cuenta de las batallas que ellos libran. Hay jóvenes, hay señoritas que le sirven a Dios y sí, y están en todo y son súper activos y bien chévere y están en una cosa, involucrados en una y otra, pero en su corazón está el deseo de alejarse de Dios. Están cansados, quizá ya sobrecargados y culto por aquí y por allá y quizá muchas labores a veces que se les ponen a algunos y empiezan sus fuerzas a desmayar, y como usted lo ve activo, no pasa nada. Está bien el hermano, está bien la hermana, pero no sabe la pelea que libra internamente. No sabe lo que pasa en su casa, en su familia, la relación familiar entre sus padres. No sabe. No sabe lo que vive en la universidad. No sabe cuál es su economía, porque quizá esas son cosas que lo afligen también. Y dicen, bueno, si Dios es grande y si Dios es el dueño de mi vida, ¿por qué esta escasez? ¿Por qué este flagelo de parte del diablo? ¿Por qué este desierto? ¿Y por qué siempre las cosas tienen que ser cuesta arriba? ¿Por qué todo me cuesta? ¿Por qué no es fácil como a mis amigos allá que no creen en Dios pero les va bien? Y empieza su fe a debilitarse. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando una persona está llena de la palabra de Dios, y a todos nos llegan esos pensamientos, esa persona ya en lo más profundo, allá quizá en su cuarto a solas, cuando le llega un pensamiento de eso, de apartarse de Dios, de dejar todo esto, de volverse atrás, hay un fundamento en su corazón, hay una palabra por el cual él ha creído, hay una experiencia con Dios, hay un toque de parte de Dios, y él dice, cierto, ¿verdad? Esto es un momento, pero no se comparan todas estas tribulaciones momentáneas con la gloria venidera. ¿Por qué? Porque todas estas tribulaciones producen en nosotros un peso más grande de gloria. Y ese joven puede salir. Por eso tolere a las personas. Quizás están viviendo algo difícil en su vida. Yo le invito para que se coloque sobre sus pies. ¿Qué hizo Abraham por último? A ver si me amas, Abraham. A ver si tu fe verdaderamente es fundamentada. ¿Qué pasa? ¿Qué le dijo? Abraham quería un hijo. El texto que leímos, ya estaba casi muerto. Era de 100 años.
Yo quiero que medite en su corazón cuántas veces sus esperanzas han estado casi nulas, casi muertas, casi al borde de ya no seguir más, de decir no, ya no más, ya no voy más a la iglesia, ya. Allá estaba contra esperanza porque biológicamente usted sabe que ya una mujer de 99 años ya la costumbre le cesó, ya no podía quedar embarazada, pero no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga la física, la biología, la anatomía, no importa porque le creyó a Dios y Dios podía hacer nuevos ovarios en la vida de Sara y le creyó a Abraham a él contra esperanza, aunque ya su cuerpo estaba casi muerto y Dios le levantó una descendencia. Dios puede levantar un propósito grande en la vida de un joven, un sueño. Yo no sé cuáles son sus sueños. Yo quiero que cierre un momento sus ojos y traiga a su mente eso que usted ya casi ha abandonado. Eso es imposible. Eso no es para mí. Eso que anhelaba tantas veces, o quizá el problema, la circunstancia que esté pasando. Abraham no es padre de la fe así porque sí, no, es porque le creyó a Dios. ¿Qué es fe? En algo resumido, en algo sencillo. Fe es seguir a Dios sin preguntarle para dónde, porque sabemos que Él tiene el control de nuestra vida, que Él dirige nuestros sueños, que Él dirige nuestros propósitos. Hay un joven aquí en esta noche, hay una señorita, y vamos a orar en esta hora. Yo le invito a usted allí, si usted ha creído a esta palabra, a cada día construir un altar para Dios, un altar que llene su corazón de fe. Levante conmigo su mano allí. No le invito a este altar, no, pero le invito a que construya un altar en su vida. Le invito a que construya un altar en su cuarto. Le invito a que deje un rato el Netflix, que deje un rato las redes sociales y allí en su altar familiar, en su altar personal, empiece a adorar a este Dios, empiece a aumentar su fe y prepararse en esta fe tan preciosa. Levanta conmigo su mano e invoca el nombre del Señor Jesús.